Buenas, mi nombre es Alejandro del Río y voy a presentar mi trabajo de fin de máster, El doble filo de la inteligencia artificial, un estudio sobre cómo afecta a la sociedad en los contextos económicos, políticos y sociales. El objetivo de este proyecto es explicar a profesionales no técnicos de otros campos las especificaciones que tiene la inteligencia artificial para que puedan tomar mejores decisiones de cómo debe legislarse y limitarse. Para ello, el primer paso es entender brevemente qué significa realmente la inteligencia artificial y qué hace. La inteligencia artificial es una extensión del machine learning, que es un campo dentro de la informática que se dedica a crear algoritmos que reciben una base de datos y son capaces de generar conocimiento en base a ello. Este campo es interesante ya que es capaz de generar conocimientos sobre datos que nosotros como humanos previamente no teníamos. Es decir, podemos aprender de estos algoritmos. A pesar de que la inteligencia artificial lleva muchos años desarrollándose, realmente solo se volvió popular desde que se crearon productos como ChatGPT. Es decir, esta tecnología ya ha estado impactando a las personas mucho antes de que se supiera, sin embargo no estaba en boca de nadie, ya que no era un producto que era fácil de entender para la población promedio. Sin embargo, desde la existencia de ChatGPT, su uso se ha estandarizado y todo el mundo ahora ha oído hablar sobre la inteligencia artificial y todo el mundo tiene cierta idea de su existencia sin realmente entender cómo funciona. Lo que diferencia la inteligencia artificial del resto de tecnologías es su capacidad de detección de patrones. Es decir, a partir de unos datos que se le ha dado, es capaz de entender ciertas conexiones que tienen esos datos. Esta es su mayor fortaleza y su mayor debilidad. ¿Por qué? Esto hace de la inteligencia artificial muy dependiente de los datos que esté leyendo e incapaz de entender el contexto de estos datos en un entorno mayor. Un ejemplo muy típico que se da es el caso del estudio de la longevidad relacionado con montar a caballo. Si tú ves los datos de la gente que monta a caballo y la gente que no monta a caballo, muy rápido te darías cuenta de que la gente que monta a caballo vive más. La inteligencia artificial se quedaría en este nivel. Las personas somos capaces de llegar a un nivel de abstracción que la inteligencia artificial no comprende. Nosotros sabemos que las personas que montan a caballo tienden a tener un mayor nivel económico, por lo tanto pueden permitirse mejor sanidad, ergo viven más. Esta limitación es extremadamente importante a la hora de entender por qué hay que tener cuidado a la hora de aplicar inteligencia artificial. Para explicar cómo esta tecnología afecta a la sociedad, se ha decidido utilizar un acercamiento práctico. Es decir, se utilizan casos reales que ya han sucedido, donde ha habido polémicas alrededor de la inteligencia artificial y se menciona brevemente el caso que sucedió, sus consecuencias, y se habla de por qué la inteligencia artificial afecta en este tipo de situaciones, especialmente teniendo en cuenta estas limitaciones técnicas. El trabajo está organizado según el índice de intencionalidad de mal uso de esa inteligencia artificial y, por otro lado, de la escala a la que se aplica la inteligencia artificial. Primero, se habla sobre casos donde no hay ningún tipo de mala intención a la hora de utilizar la inteligencia artificial, sin embargo, las limitaciones de sesgos que tiene esta tecnología ha llevado a causar ciertos problemas. Primero se menciona simplemente un caso donde un coche autónomo tiene un accidente de tráfico, ya que no es capaz de entender el contexto en el que se encuentra, precisamente por esa limitación de la información que ha recibido que tienen. En este caso, el coche se metió en una piscina de cemento recién vertido, ya que probablemente en los casos que viera esta inteligencia artificial nunca existió este caso específico. Y como la inteligencia artificial no es capaz de entender el contexto mayor de las cosas, simplemente entendió que al ser gris debería de ser carretera y siguió conduciendo. Esto es un ejemplo de cómo, sin ningún tipo de mala intención, un ligero sesgo en los datos que, aunque después de lo que ha sucedido es muy fácil ver de dónde viene, cuando tú ves toda la información previa es muy difícil ser capaz de detectar. Falta un caso donde hay hormigón recién vertido en la carretera. Si no hay ese caso específico, jamás va a ser capaz de detectar la inteligencia artificial cuando se la lleva al campo. El segundo caso que hablo es cuando Amazon intentó crear inteligencia artificial para la detección de personal. En este caso, en realidad, la intención de crear esta inteligencia artificial es precisamente la lucha contra los sesgos. Sin embargo, cuando intentaban los currículums a esa inteligencia artificial, eliminaba a todas las candidatas mujeres, de forma sistemática. Esto se debe a que las personas hemos tenido siempre sesgos y esos sesgos afectan a la realidad de la selección de candidatos que ha habido a lo largo de la historia de Amazon. Es decir, que al darse toda esta información a la inteligencia artificial no es capaz de darse cuenta
de estas personas no han sido contratadas por ser mujer, ergo no debería tener eso en cuenta porque es un sesgo, no entiende el contexto más allá de lo que directamente ve, sino que lo que ve es sistemáticamente se contratarán menos mujeres, es decir, no debería contratar mujeres. Para combatir este problema, Amazon intentó anonimizar los currículums, es decir, eliminó toda la información que tenía que ver directamente al género, como puede ser, más allá de simplemente poner que sea hombre o mujer, cosas como los nombres y los apellidos. Sin embargo, esto no servía de nada. La inteligencia artificial seguía discriminando de forma sistemática. Esto se debe a que hay mucha otra información sobre las personas dentro de un currículum, incluso cuando solamente hablas de tu vida profesional directamente. En este caso, al ser inglés, cualquier tipo de descripción propia que se haga no tiene género. Sin embargo, la forma en la que hablamos sobre nosotros mismos, la universidad a la que hayas ido, el nombre que tenga específicamente el trabajo que has tenido, todo eso está directamente atado a tu identidad como persona. No solo a tu género, sino también a tu raza, tu edad, etc. Amazon finalmente decidió eliminar por completo el proyecto, ya que era incapaz de conseguir una inteligencia artificial que no tuviera sesgos. En el segundo apartado trato cómo figuras de pequeña escala con mala intención son capaces de hacer daño a la sociedad. En este caso me centro en dos casos principales. Por un lado, la desinformación y por otro, los deepfakes. Cada vez más en las redes sociales el contenido que se crea no está hecho por personas, sino por datos sintéticos. Cualquier persona con acceso a Internet es capaz de crear cantidades masivas de vídeos, fotos y publicaciones sobre situaciones que nunca han sucedido. De esta forma, esta saturación es un problema incluso si fuera muy fácil discernir que es información falsa, ya que al saturar por completo a las personas se acaba generando cierto desinterés del escenario desde que se está hablando, ya que si quieres realmente enterarte de qué está pasando, vas a tener que tragar muchísima información falsa antes de llegar a cualquier tipo de información veraz. Después hablo de los deepfakes. Los deepfakes son una técnica a través de la cual se puede poner la cara de un individuo en el cuerpo de otro. De esta forma puede hacer parecer que la persona original ha hecho los actos de la segunda. Específicamente hablo sobre cómo se han utilizado deepfakes de muchas actrices famosas para aparecer sus caras en vídeos porno. De esta forma se puede generar muchísimo contenido de adultos de estas celebridades sin tener su consentimiento y donde realmente parece que son ellas las que lo están haciendo, lo cual daña su imagen personal, es una invasión completa de la privacidad y es una cosa que puede hacer cualquier persona con acceso a Internet. No se requiere ningún tipo de conocimiento técnico ni de capacidad computacional. Después trato el tema de cómo figuras de gran escala y con mucha capacidad, con mala intención, son capaces de hacer muchísimo daño a la sociedad. Más específicamente, hablo sobre el caso de Cambridge Analytica, en la cual se utilizó información personal que debería estar protegida para poder personalizar los anuncios que ven cada persona. En el contexto de tensión del Brexit, se utilizó la inteligencia artificial y estos datos de Cambridge Analytica que deberían haber estado protegidos para poder personalizar la propaganda que ve cada persona. De esta forma se puede preocupar a las personas que piensan que el Brexit no debería salir adelante y entonces van a ir a votar, y las personas que sí que quieren que el Brexit salga adelante se les puede despreocupar para que piensen que es seguro que salga y que no hace falta que vayan a votar. De esta forma se motiva y se moviliza a toda la población que vaya a votar en contra y se desmoviliza a la que va a votar a favor. Y de esta forma se consigue alterar resultados electorales. Este caso es especialmente delicado, ya que en este tipo de situaciones es muy difícil saber qué hacer al respecto. Es decir, todas las personas que han votado realmente lo han hecho de libre albedrío. Han sido claramente afectadas y movidas por esta propaganda personal que se ha hecho de cada uno. Sin embargo, la decisión personal ha sido realmente de cada individuo. Y normalmente es muy difícil decidir rehacer este tipo de elecciones, ya que es una forma clara y evidente de mostrar las debilidades que tiene la democracia. Después trato ya problemas que son mucho más profundos y menos evidentes que todos los tratados anteriormente. Este tipo de problemas ya van a una escala total y absoluta, es decir, ya no se reducen simplemente a una zona geográfica o que haya sido hecho por una persona o una institución, sino que ya hablo de cómo las personas entendemos la inteligencia artificial y cómo decidimos nosotros mismos meterla en nuestra vida. En un mundo dominado por el capitalismo y el consumismo,
la eficacia y la capacidad de generar resultados rápido se considera prioritario. Esto es un problema, ya que hay muchas capacidades básicas de las personas que se pierden cuando se automatiza por completo este tipo de procesos. Por ejemplo, una persona que pierde por completo la capacidad de comprensión lectora, ya que siempre ha permitido a GPT ser la que le haga los resúmenes de los textos, impide a ese individuo ser capaz de leer textos originales y sacar sus propias decisiones al respecto. Es decir, cualquier compañía o gobierno que tenga control de esta inteligencia artificial puede sesgar a esta tecnología para que dé el tipo de respuestas que quiere independientemente del texto que se le esté dando. Es decir, nunca va a ser capaz de leer textos que realmente critican cualquier cosa que el dueño de esa inteligencia artificial no quiere que sean criticadas. Por supuesto, si esa inteligencia artificial está medianamente bien creada, va a más o menos explicar las críticas de las que habla este texto original. Sin embargo, es posible que suavice mucho la crítica que tiene el texto o incluso dé contraargumentos durante la propia explicación para poder sesgar a la persona hacia una dirección. Finalmente, hablo sobre cómo los tres grandes actores geopolíticos, que son Estados Unidos, la Unión Europea y China en este contexto, están decidiendo limitar o legislar alrededor de la inteligencia artificial y cómo la están decidiendo utilizar. Ver qué están haciendo estos grandes actores permiten hacerse una idea de cómo debería actuarse hacia la inteligencia artificial y qué tipo de consecuencias tiene actuar como lo están haciendo. Primero hablo de Estados Unidos, el cual en general políticamente siempre ha intentado tener un estado con menor control, es decir, las mayores decisiones sobre la inteligencia artificial se los permite tomar a las empresas. Son las propias empresas las que deciden en qué debería investigarse la inteligencia artificial y qué clase de limitaciones debería tener. Por ejemplo, en Estados Unidos los datos de las personas están mucho menos protegidos, lo cual permite un gran desarrollo de la inteligencia artificial a costa de la privacidad y de la protección de esas personas. China, por otro lado, tiene el enfoque contrario. Tiene un estado extremadamente autoritario y es el estado quien decide en qué debe investigarse sobre la inteligencia artificial. En este caso, irónicamente, realmente le acaba sucediendo una cosa similar a Estados Unidos, que es la invasión de la privacidad de los individuos es prioritaria para poder desarrollar inteligencia artificial, aunque en este caso la dirección la toma el Estado, no las empresas. Por último, la Unión Europea intenta proteger lo máximo posible a sus individuos. Sin embargo, esto la deja vulnerable frente al escenario global, ya que para poder generar inteligencia artificial que compita con China y Estados Unidos, necesitaría tener acceso a ciertos datos que no puede tener, ya que está protegiendo a esas personas. Entonces, este acercamiento considero que es el más correcto, sin embargo, hay que tener en cuenta el escenario global. Este tipo de protección de datos de las personas solo sirve si lo hacen todos. Si solo lo hace la Unión Europea, simplemente la deja débil frente al resto de potencias. Las conclusiones de este ensayo son evidentes. La inteligencia artificial es extremadamente peligrosa. Es una herramienta muy muy potente y que debe ser muy fuertemente controlada. Es capaz de dar beneficios innumerables y se puede aplicar en muchísimos campos para poder beneficiar a la sociedad. Sin embargo, prima el control que se debe tener sobre ella, ya que si no se puede invadir la privacidad y en general se puede hacer muchísimo daño a la sociedad a un nivel sin precedentes. A continuación, responderé los planteamientos que ha hecho el tribunal sobre mi ensayo. Primero, se me pide demostrar que los casos que he utilizado enseñan cómo las limitaciones intrínsecas de la inteligencia artificial están atadas a los problemas que ha generado y no pueden haber sido provocados por problemas de diseño o de implementación o de supervisión humana. En el caso de Cambridge Analytica es evidente. Está demostrado en los tribunales que se invadió la privacidad de los muchísimos usuarios y se sabe que se utilizó aposta para poder manipular las votaciones de las personas. Es decir, en este caso no queda realmente ningún tipo de duda de que viene de cómo se utilizó, no tanto de por cómo funciona la inteligencia artificial. Sin embargo, en el caso de Amazon, la intención precisamente de esa inteligencia artificial era evitar esos sesgos. Entonces, sí que cabe discutir si esos sesgos que no consiguieron arreglar vienen de haber implementado mal o de las limitaciones intrínsecas de la inteligencia artificial. En este caso específico, creo que las propias acciones que tomó Amazon para intentar solucionar los sesgos muestran cómo esos
esas limitaciones vienen realmente de la propia inteligencia artificial y no de cómo estaba implementada. Originalmente se le pasó la información del género de las personas. Sin embargo, una vez se ha eliminado por completo esa información de las bases de datos, ¿cómo es posible que la inteligencia artificial siga detectando qué candidatos son mujeres? La respuesta es evidente. Cuando se ha eliminado por completo toda la información explícita del género, sigue habiendo un montón de información sobre esas personas que están en sus currículums, más allá de simplemente decirlo explícitamente. La identidad de cada una de las personas afecta por completo a cómo vive su vida, a cómo te describes a ti mismo, con qué universidad quieres estudiar, qué grado usas. La única forma de crear una inteligencia artificial que no tenga ningún tipo de sesgo sería generar una base de datos sintética, la cual elimina por completo cualquier tipo de sesgo que exista, tiene una versión completamente diversa y completamente representada de todas las personas en la sociedad y tendría un montón de casos de gente contratada más allá de estos sesgos que existen en la realidad. Sin embargo, la creación de esta base de datos es prácticamente imposible. Primero, porque, como he explicado, la inteligencia artificial es capaz de ver sesgos mucho más allá de lo que las personas son capaces de ver. Es decir, es prácticamente imposible que las personas seamos capaces de generar esa base de datos perfectamente diversa y que contenga todas las posibilidades, ya que es extremadamente fácil que se escape cualquier tipo de pequeño detalle al respecto. Segundo, esta base de datos sintética realmente es un poco inservible, ya que no refleja de ninguna manera la realidad, y precisamente queremos poder aplicar esta inteligencia artificial con personas reales. Estas son las razones, de hecho, por cual Amazon decidió abandonar el proyecto. Es imposible generar inteligencia artificial que no detecte sesgos, porque precisamente sirve para eso. La detección de patrones es detección de sesgos. Lo difícil es ser capaz de detectar qué sesgos son positivos o qué sesgos queremos realmente utilizar y qué sesgos no queremos utilizar. Especialmente cuando tenemos en cuenta que estamos hablando de personas que somos seres extremadamente complejos y que vivimos en entornos extremadamente complejos. Entonces, la inteligencia artificial va a ser incapaz de separar estos sesgos positivos de los sesgos negativos. Después, y en relación con lo que se acaba de hablar, se me pide que explique por qué, a pesar de lo extremadamente limitada que está la inteligencia artificial, no hablo en ningún momento de utilizar menos inteligencia artificial, sino del control que se debe hacer sobre ella. A pesar de lo extremadamente crítico que he sido a lo largo del trabajo, es cierto que las conclusiones a las que llego no son tan críticas como uno podría caber esperar. Sin embargo, este contraste en mis opiniones es lógico. Al final, la inteligencia artificial es una herramienta extremadamente potente que puede traer muchos beneficios a las personas. Sin embargo, su mal uso, ya sea por intención o por fallos de diseño, puede afectar en gran medida a las personas. Por lo tanto, a pesar de que promuevo el uso de la inteligencia artificial, creo que es extremadamente importante el decidir cómo se debe limitar y cómo se debe legislar, especialmente cuando se está desarrollando por entidades privadas más allá del control del pueblo. De hecho, se alinean mucho mis conclusiones con cómo la Unión Europea está decidiendo acercarse al problema de la inteligencia artificial. A través de cosas como el Reglamento General de Protección de Datos y el AI Act, se busca decidir qué nivel de intervención humana deben tener este tipo de tecnologías para poder ser aplicadas. Por ejemplo, en la Unión Europea, cualquier decisión que tenga influencia sobre algo que va a suceder a una persona directa debe tener algún tipo de supervisión humana. No puede utilizarse inteligencia artificial de forma directa. Esto es una forma de proteger a las personas del uso de la inteligencia artificial. Sigue siendo útil y sigue aportando en cualquier tipo de situación. Sin embargo, una persona debe poder ser capaz de explicar por qué un candidato no ha recibido a lo mejor una ayuda o ha decidido no ser contratado en caso de que pida una explicación. Este es el motivo de que decida promover el uso de la inteligencia artificial muy fuertemente controlada en vez de directamente intentar evitar que sea usada.